Comenzamos entonces nuestro segundo tema de esta sesión, de esta serie de círculos sobre María. Les repito el título: María, mujer, esposa y madre. La vez pasada hablábamos de María, mujer, como criatura de Dios. Y les decía yo que la Santísima Virgen es la más bella y la más pura, y aquella criatura en la que Dios se lució particularmente, porque fue el único que pudo elegir a su mamá, y el único que pudo, digamos, diseñarla, con perdón de la expresión, porque no es un objeto, es una persona, pero pudo preparársela, y se la preparó del mejor modo posible. Por eso, uno de los textos de la Escritura, aunque inicialmente pueda referirse a una de las mujeres de la Biblia del Antiguo Testamento, se puede aplicar por mayor caso a María, que dice: tú eres el orgullo de nuestra raza. Entendiendo por raza no divisiones entre los humanos, sino todo el género humano. Porque realmente Dios nuestro Señor se lució al crear a María. Ahora bien, después de ver ese aspecto de María, mujer, criatura de Dios, vamos a ver otro de los aspectos que hacen grande a María. Y este aspecto se llama María abierta a Dios nuestro Señor. Es, por tanto, una característica de ella, es una característica de la criatura, es una característica de la mujer, que está diciendo que hay inicialmente un diálogo entre una criatura y su creador. Y María, como criatura, sabe que Dios puede hablar. Y de suyo toda la revelación cristiana es el esfuerzo de Dios que baja para hablar con el hombre. Fue lo que hizo con Abraham. Le dijo, y tendría más o menos 75 años. Los años entonces eran más breves que ahora, pero bien, no era un joven, era ya un adulto completamente con una vida hecha en su patria. Le dijo: sal de tu patria y de tu tierra y ve al lugar que yo te indicaré. Y Abraham lo pudo hacer porque estaba atento a la voz de Dios nuestro Señor. Y María lo pudo hacer no desde su nacimiento mismo, que fue un nacimiento milagroso, nacimiento como inmaculada, sino de un modo específico a partir del primer momento en el que Dios quiso hablarle a través de un ángel. Y ese ángel llegó un día en la vida de María, que sería una jovencita, pensemos 16 años, por ahí debió de andar, más o menos. Algunos dicen que la encontró el ángel en el pozo comunitario de la población de Nazaret. Yo creo que si estamos más atentos al modo como Jesús aconseja orar, y no olvidemos que Jesús aconseja porque antes fue humanamente aconsejado por su madre, porque todos los detalles que nosotros conocemos de la vida humana de Jesús, seguramente los aprendió, por un lado, de San José y por otro lado de María. Y como saben ustedes y son perfectamente conscientes, los hijos son más resultado de la acción de la madre que de la acción del padre. Debería haber un 50 y un 50%. No es así. Pero lo que nosotros sabemos es que si María estuvo atenta a la voz de Dios, y eso significa estar abierto a Dios nuestro Señor, lo estuvo de una manera consciente y delicada. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús, en el Sermón de la Montaña, cuando compara la ley antigua con la nueva, y las manifestaciones religiosas de la ley antigua con las manifestaciones religiosas de la ley nueva, habla de tres actos fundamentales. Habla de la oración, habla del ayuno y habla de la limosna.
que significa oración, sacrificio y caridad, por traducirlo de un modo más cercano a nosotros. Y cuando habla de la oración, hace normalmente una contraposición entre el modo como se hace en el ambiente en el que él está predicando, y ese ambiente es el ambiente de los judíos formados por los rabinos, y lo que hacían los rabinos, y todavía de alguna manera lo hacen los judíos en el Muro de los Lamentos, era orar en voz alta en lugares visibles. Recuerdan ustedes, si han estado ahí, es una experiencia. Si no, habrán visto también en programas de televisión cómo cuando llegan los judíos al Muro de los Lamentos, lo que hacen es empezar a mover su cabeza así y su cuerpo también, pensando que de esa manera están orando mejor. Pero el profeta Isaías les decía, ya desde el siglo VIII antes de Cristo, ¿y ustedes creen que por mover sus cabezas como juncos van a ser más escuchados por Dios? Entonces, ellos tienen un estilo de oración, dijéramos, muy subjetivo, muy personalista, y no le importa al que está aquí qué está haciendo el que tiene a medio metro. Y supongamos que estuvieran ustedes rezando el rosario y que cada una fuera por la cuenta y el misterio que le interesara. Y que una no le interesa ni dónde está la otra ni en qué misterio va. Lo único que le interesa es escucharse que está hablando a Dios. Entonces, es más o menos el ambiente de la oración de un judío, formado por los rabinos. Pero lo que dice Jesús es, ustedes cuando oren, no vayan a hacerlo en voz alta en las plazas. Más bien, vayan a su habitación, cierren la puerta y oren a su Padre en lo escondido. Y su Padre, que ve lo escondido, las escuchará. Y es por tanto lo que nosotros tenemos también que pensar, que fue la actitud de la Santísima Virgen en cuanto abierta a Dios y atenta a la voz de Dios. De suyo es así como la han reflejado a lo largo de la historia del arte cristiano, tantos artistas con el tema de la Anunciación. Hay dos muy conocidos, de los más conocidos. Una es de Fra Angelico y otra es de Leonardo. La más conocida es la de Leonardo, indudablemente. Entonces, lo primero que significa apertura a Dios, y es lo que estamos viendo de la Santísima Virgen, es que estuvo atenta a que Dios nuestro Señor podía hablar. Y estuvo atenta para cuando Dios habló. Y por eso la Santísima Virgen desde el inicio se extraña de que Dios nuestro Señor quiera intervenir en su vida como lo hace efectivamente. Seguramente las mujeres del Antiguo Testamento y las contemporáneas de María, judías, sabiendo que iba a nacer el Mesías, no pocas habrían querido que naciera de ellas. Y la Santísima Virgen no estaba en esa actitud. Si hubiera estado en esa actitud, al saludo del ángel le habría dicho, hasta que llegaste. Te estaba esperando ya desde hace 16 años. Y no hace eso María. Lo que hace es, se extraña del saludo del ángel. Porque ese saludo del ángel es un saludo, pues, realmente extraordinario. Porque a qué mujer, si no a la madre que se fabricó el Señor, le pudo haber dicho un ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia. La traducción, pues, indica algo importante, pero no tiene toda la fuerza que en el original griego. En el original griego detrás está la palabra charis, que significa gracia, pero hay también el verbo que significaría agraciar, carito. Y hay una forma del verbo que indica plenitud
de lo que dice la raíz, y es la forma que utiliza el autor, San Lucas, que dice ejaritomene. Parece un insulto casi la palabra, pero es la mayor alabanza que un ángel puede tributar a una mortal como María. Estás completamente llena de gracia hasta rebosar, vamos a decir así. Y todavía no traduce todo lo que significa la fuerza del original. Pero si está así María y escucha esta alabanza del ángel, le cae tan rara esa alabanza que no se la cree y se extraña. ¿Qué tipo de saludo era aquel? Y esto es posible porque la Santísima Virgen estaba abierta a Dios. No se creía completa en sí misma. Sabía que Dios nuestro Señor tiene para nosotros programas y planes y proyectos mucho mejores que los mejores proyectos personales. Y eso es lo que va ocurriendo en la vida de la Santísima Virgen. Era una jovencita, como les dije, más o menos de esa edad, y ya tenía un plan de vida. Pensaba vivir en un matrimonio especial con San José. Y también por eso luego le dirá, cuando le propone Dios ser madre de un hombre, de un Dios, un hombre Dios, le dice, ¿y esto cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ocurrir? Porque yo he hecho una promesa distinta. El ángel le dice, no te preocupes, de esta hora se va a encargar el Espíritu Santo. Y por eso quien va a nacer de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces, lo primero que vemos nosotros de esta actitud y virtud de María como mujer es su apertura a Dios, su apertura a la acción de Dios, a los proyectos de Dios, a las disposiciones de Dios. Y cuando hablamos de apertura a Dios, en el fondo estamos hablando de fe. Fe como una adhesión filial a Dios. No solo como, vamos a decir así, aceptación de una doctrina, que es la que nosotros tenemos en el credo. Nosotros, no sé si somos siempre conscientes, pero en el credo tenemos una síntesis perfecta de nuestra fe católica. Y cada una de esas palabras es resultado de discusiones y de luchas y de herejías que hubo en la iglesia primitiva durante los primeros siglos. Y cuando nosotros decimos creo en un solo Dios, estamos hablando de un solo Dios. Y detrás está la herejía del politeísmo, que creían en muchos dioses. Para que advirtamos un poquito más a fondo esto, ya es una cosa grande creer en Dios, porque significa que yo como persona humana y yo como humanidad no me siento completo y veo que me falta algo. Es una cosa grande. Y dentro de la estructura de las organizaciones humanas es comprensible que, viendo los antiguos antes del cristianismo, seres muy grandes a los que le debían mucho, pensemos en el sol. El sol nos da a nosotros la luz, nos da el calor, nos da la posibilidad de las lluvias, etc. Los antiguos originarios, prácticamente en todas las religiones, divinizaron al sol y divinizaron a la luna y fueron organizando tanto todo que incluso divinizaron a los gatos en la cultura egipcia o a los halcones, ¿no? Y en las culturas prehispánicas a la serpiente emplumada, y en Oriente, en el lejano Oriente también se le llama dragón, pero en definitiva es una serpiente. Entonces les digo, tiene su lógica el buscar en una fuerza superior la razón del
funcionamiento del cosmos. Y así viene el politeísmo. Pero Dios nuestro Señor, a Abraham y antes a nuestros primeros padres, pues les hizo ver que era uno solo. Y eso quedará en el Deuteronomio cuando el Señor inspira a Moisés lo que los judíos llaman el Shema. Shema significa escucha. Y es escucha a Israel en el Deuteronomio. Amará, el Señor tu Dios es uno solo contra el politeísmo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Las pondrás en tu frente y las pondrás también en tu brazo. Por eso, si ustedes han visto a judíos ortodoxos, traen como una lamparita de minero aquí en la frente. No es una lamparita, es una cajita donde están este texto que les estoy diciendo. Y cuando dice las atarás a tu brazo, llevan una cuerda con las palabras atadas. En el fondo, volvamos al tema de la Santísima Virgen. La Santísima Virgen está abierta a Dios y esa apertura a Dios la da la fe, que es, insisto, la adhesión filial a una persona. Es verdad que la fe tiene otro sentido, es la aceptación de una doctrina. Pero una cosa es la aceptación de una doctrina, cosa que afecta la inteligencia de las personas, y otra cosa es la adhesión filial a una persona, que afecta no solo la inteligencia, también la voluntad, también el corazón, toda la persona. Entonces, el primer aspecto que quiero destacarles es precisamente eso. La apertura a Dios significa fe. Y la fe es la que hace más grande a María que el hecho físico de dar a luz al Mesías. De suyo, San Agustín dice que es más grande el hecho de que María haya aceptado a Dios en su corazón que el que lo haya recibido en su seno. El recibir a Dios en el seno es obra de una sola persona, mujer, a lo largo de toda la historia. Y en cambio, el aceptar cordialmente a Dios en el corazón, lo podemos hacer todos. Y lo podemos hacer gracias al bautismo, ese regalo que nos hicieron nuestros papás y no esperaron a pedirnos permiso. Saben ustedes que en el presente hay tantas ideas equivocadas en tantos temas. Y dicen, no, ¿por qué me impusieron a mí la religión católica? Mis papás debieron esperar a que yo fuera mayor de edad y que me preguntaran si quería bautizarme o no. Pero se les podría responder, bueno, siendo lógicos, ¿por qué me estás hablando en español? También te lo impusieron tus padres. Deberían haber esperado a que tú tuvieras 18 años para que eligieras qué idioma quisieras hablar, ¿no? Es decir, hay que saber intentar entender y responder a las inquietudes que están en el ambiente. Y no está mal que estén esas inquietudes. Y lo que hay que decirle también es que pensaron tus papás que era el mayor regalo que te podían dar. Y por eso te lo dieron cuanto antes. Porque antes está la acción de Dios más plena en tu vida. Pero tú, ahora, está bien que te cuestiones estos temas. Ve cómo los resuelves. La decisión es tuya. Hemos intentado darte una educación, unos principios, una fe, unos valores. Quizás no los hemos vivido del modo más perfecto posible, pero nos hemos esforzado porque creemos que es lo mejor. Es lo que te abre más las puertas, no solo para esta vida, sino también para la próxima. No está mal que tengas tus dudas, vamos a intentar dialogarlas, o las puedes dialogar con una persona
que esté más capacitada para escucharte, para responderte. Pero sí es bueno que las personas lo que recibieron como un don por parte de Dios, gratuito, y por parte de los padres, pensando que era lo mejor, con el paso del tiempo puede llegar el momento en que se lo cuestionen. Pero cuestionarlo, ojalá que sea para personalizarlo y madurarlo, y no para rechazarlo. Bueno, entonces este primer aspecto nos debe quedar muy claro. En segundo lugar, la fe es la que hace dichosa a la Santísima Virgen. Por eso, en la visitación, cuando María visita a su prima Isabel, que ya está de 6 meses, le dice su prima: dichosa tú porque has creído, pues lo que te dijo el Señor se cumplirá. Dichosa tú porque has creído. Y por tanto, el motivo principal de la dicha y de la felicidad de las personas no son ni sus conocimientos, no es su edad, no es su condición social, no es su nacionalidad, no es su sexo, es la fe. Porque la fe nos conecta directamente con Dios. Con un Dios con el que se inicia una serie de, de experiencias a lo largo de esta vida, pero que son solo un primer tiempo de la vida de la persona. Un primer tiempo corto, porque aunque viviéramos 120 años, y pues si los últimos 30 de esos 20 años son años más de dolor que de vida, de calidad de vida, pero aunque viviéramos 150 años en el mayor nivel de felicidad humana, ¿qué es eso comparado con la eternidad? Felizmente vivida con Dios nuestro Señor. Cuando yo era niño, para decirnos, quizás también ustedes escucharon eso, para hacernos ver un poquito lo que significaba la eternidad, nos decían: imagínense ustedes un planeta como la Tierra, del tamaño de la Tierra. Imaginen después a un cuervo que cada año le diera un picotazo a esa Tierra. ¿Cuánto tardaría en acabarse la Tierra? Dice, pues aunque se acabara eso, la eternidad no se acaba. Porque eternidad significa sin fin. Bueno, en realidad significa sin principio y sin fin. Y solo Dios es eterno. Muchas veces confundimos eternidad con inmortalidad. Y no es así. Eterno es sin principio ni fin. Inmortal es sin fin. Nosotros tenemos un alma inmortal. Una vez puesta en la existencia, ya nunca deja de existir. Pero no somos eternos, porque cada uno de nosotros tiene una fecha de nacimiento, y perdón por la conclusión, y de caducidad. Nosotros no conocemos cuál es nuestra fecha de caducidad, pero es de caducidad en este primer tiempo, porque puestos en la existencia somos inmortales. Ahora bien, ¿qué significa, metiéndonos un poquito más en lo que significa la apertura a Dios? Significa también atención a la voz de Dios. Dios habla. De suyo, toda la Sagrada Escritura es un resumen de la palabra de Dios, palabra de Dios. Y todo lo que nos dijo Dios en el Antiguo Testamento es solo una preparación de lo que nos diría en el Nuevo Testamento como culmen y perfeccionamiento del Antiguo. Y ese Dios que habló a nuestros padres, como se suele decir al inicio de la carta a los Hebreos, dice: de muchas maneras y en distintos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por los profetas. Y añade: y en este tiempo final nos ha hablado por el Hijo. Dios habla.
Y cada uno de nosotros, si está atento, a lo largo de su día, tiene distintos momentos en los que vamos captando que Dios nos habla. No significa necesariamente que escuchemos una voz, como me están escuchando a mí actualmente, pero sí significa que surgen en nuestro interior inspiraciones, buenos deseos, sugerencias que nos vienen de Dios nuestro Señor y que nosotros podemos ir atendiendo o no darles tanta importancia. Fíjense, por ejemplo, hablando todavía de este tema, en la Santísima Virgen. Cuando el ángel le dijo, ahí tienes a tu prima Isabel, que llamaban estéril, que ya no estaba en edad de concebir normalmente, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Es lo que le dijo el ángel. No le dijo, ve a visitarla, quédate un fin de semana con ella. Eran 150 kilómetros, ¿no? Y también había que pensárselo. No es llegar en un coche en 2 horas desde Nazaret a Belén, como se puede hacer en el presente. Era más bien 8 o 10 días. Pero sin pedirle nada el ángel ni Dios en sentido estricto, sin mandarle nada, María entendió cuando el ángel le dijo, ahí tienes a tu prima Isabel. Porque cuando hay fe y hay amor, no se necesitan órdenes. Bastan sugerencias, bastan deseos. Y es lo que nosotros vemos precisamente en la Santísima Virgen. Por eso es tan importante verla. Atención a la voz de Dios. Y Dios es más común que hable en el silencio, en la soledad, que en el estrépito de las plazas. No porque Dios no pueda hacerse escuchar en medio, por decir, de un concierto de rock, pero no va a ser el lugar más habitual. El lugar más habitual va a ser mi corazón tranquilo, mi corazón sereno, y por eso el mejor lugar o es mi habitación, mi casa, o es la iglesia, o es una capilla con el Santísimo expuesto, porque allí estamos nosotros completamente atentos a lo que Dios nos pueda ir pidiendo. Y es por eso por lo que la Santísima Virgen también aceptó de inmediato que Dios nuestro Señor le hablara. Pero significa que estaba habitualmente en un ambiente de serenidad y de apertura a Dios y de diálogo con Dios. Hay en la vida cristiana un concepto que se llama vida interior. Así como hay una vida exterior, y todos los días nos levantamos, y todos los días nos aseamos, y todos los días desayunamos, y salimos a hacer nuestras actividades, y al final del día volvemos a casa, o en casa hacemos todo, y esa es una vida exterior. Hay también una vida interior. Y la vida interior se llama fe, se llama esperanza, se llama caridad, se llama diálogo continuado con Dios nuestro Señor, de una manera serena, no obsesiva, porque en realidad lo que a Dios nuestro Señor le gusta más no es que tanto hablemos con Él o lo escuchemos, y espero que no se escandalicen, cuanto que hagamos lo que Él nos pide. Porque podemos nosotros escucharlo, y podemos escucharlo con cierta atención a lo largo del día, pero si Dios nos dice, ve al norte y yo voy caminando hacia el sur, pues el escucharlo, más que un crecimiento en mi vida espiritual, es un deterioro progresivo en la misma, porque no voy haciendo la voluntad de Dios, sino mi propia voluntad. Lo que hace la Santísima Virgen no es eso. La Santísima Virgen escucha a Dios
para hacer caso a Dios. Por eso todo el diálogo que nosotros tenemos en la Anunciación, pues es un diálogo de Dios a través del Arcángel San Gabriel y de la Santísima Virgen. Por eso es importante que estemos nosotros atentos a nuestra vida interior, a ver por dónde nos habla Dios cada día, a ver qué nos va pidiendo, qué nos va sugiriendo, qué quiere que nosotros hagamos y qué quiere que evitemos, sea en nuestra vida personal, sea en nuestra vida familiar, sea en nuestra vida de relaciones humanas, de amistades, sea en nuestras actividades apostólicas. Dios nunca se cansa de hablar. Piensen que quien nos habla, aunque pues cada uno de nosotros puede tener la experiencia que quiera de Dios, si uno se relaciona mejor con Dios Padre y se relaciona siempre con Dios como Dios Padre, pues perfecto. El Hijo y el Espíritu Santo no se van a poner celosos por eso. Si nos relacionamos más con Dios como con el Señor y con Jesús, perfectamente. Ahora, la tradición de la Iglesia dice que quien habla de un modo más descarado y continuado a las almas es el Espíritu Santo, el encargado de inspirar cosas santas a cada corazón y a cada vida humana. Y si nosotros vamos haciendo caso al Espíritu Santo, estamos perfectamente orientados en lo que significa la vida interior. Y piensen que si queremos ser cristianos maduros, el cristiano maduro es el que tiene armónicamente desarrollada la vida exterior y la vida interior. O al revés, la vida interior y la vida exterior. Es siempre una tendencia que crea algunas dificultades, esa doble tendencia de la acción y la contemplación. En nuestro mundo actual estamos más como teledirigidos a actuar, a hacer cosas, a transformar situaciones. Y no está mal. Lo malo está en que no tenemos en cuenta la otra parte. Y la otra parte es primero. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Jesús que visita a una familia de amigos donde vivían Lázaro, Marta y María? Y recuerdan cómo las dos hermanas, dijéramos, son dos casos, uno de vida activa y otro de vida contemplativa. La de vida activa es Marta, y todos tenemos un 85% de Marta, más o menos, a lo mejor más, y un 15% de María. Y Marta piensa que María es floja, y que María no es responsable, y que María no es solidaria, y que María es egoísta, porque María está sentada a los pies de Jesús escuchándolo. Y como se tiene tanta confianza, pues no aguanta, como ustedes y yo en algunos momentos nos impacientamos y decimos lo que nos molesta. Y ella le dice con gran confianza a Jesús: Jesús, pero fíjate, esta hermana mía, María, no ha movido ni una mano para ayudarme a hacerte más agradable tu estancia en casa. Y el Señor le responde: Marta, Marta, te preocupas e inquietas por muchas cosas. Y ustedes saben que muchas cosas son muchas cosas. Dice, María ha elegido la mejor parte. No le está diciendo a Marta que lo que tú estás haciendo está mal. Es una parte buena, pero hay parte buena y hay parte mejor. Y por eso le dice, ha elegido la mejor parte y no le será arrebatada. En otras palabras, volvamos al tema de María, abierta a Dios nuestro Señor. Abierta a Dios nuestro Señor significa abierta en un ambiente de oración y de vida interior a lo que Dios nuestro Señor puede irnos sugiriendo y pidiendo. Porque es el modo como actúa Dios en nuestras vidas.
Ahora bien, no solo significa atención a la voz de Dios, también significa apertura a los representantes de Dios. De suyo, no fue Dios mismo el que habló a María en la Anunciación. Mandó un ángel. Y un ángel, recuerden, es una palabra griega que significa enviado. Y lo propio de los ángeles es ser enviados. Pero entre los ángeles hay también categorías. Y hay unos que son solo ángeles y otros que son arcángeles. Y los arcángeles tienen mando sobre ángeles. Es decir, son de los principales. Entonces el Señor eligió a uno de sus principales ángeles, que llamamos arcángel, San Gabriel, para que transmitiera a la Santísima Virgen la propuesta que él tenía, que había estado preparando desde la primera página del Génesis. Si recuerdan, en la primera parte, en el primer capítulo del Génesis, o no, en el capítulo 3, después de la caída de nuestros primeros padres, el Señor habla primero con Adán, luego habla con Eva y luego habla con la serpiente. Y a la serpiente le dice: te arrastrarás todo el tiempo por la tierra. Dice, y una descendiente de Eva aplastará tu cabeza, y tú querrás morderle el talón. La descendiente de Eva es María, prometida desde el inicio y preparada durante muchos miles de años hasta el momento de la concepción y el nacimiento de María. Y todo estaba preparado por Dios para que, como dice San Pablo, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Y si habla de plenitud de los tiempos, significa que los tiempos anteriores no estaban todavía maduros. Es Dios el que está preparando todo. Y en un cierto sentido no tiene ninguna prisa. Y como dice uno de los salmos, 1000 años para Dios son como un día nuestro, y un día nuestro son como 1000 años. A ver si intento explicar esto para que lo comprendamos mejor. Cuando se dice 1000 años son como un día, lo dice porque Dios es eterno. Y si es eterno, 1000 años realmente son nada. Pero desde otra perspectiva, un día es como 1000 años, es en el sentido de todas las inspiraciones que Dios a lo largo de un día nos puede ir enviando. Y puede ser muchísimas. Y esas muchísimas inspiraciones como que le dan más extensión a las 24 horas de cada día. Porque pueden ocurrir muchísimas cosas en un solo día. Bueno, pues Dios estuvo preparando durante miles de años el momento de la anunciación. No se apresuró. La anunciación no es antes de la elección de David, por decir. La anunciación no es antes del nacimiento de Juan Bautista. Tiene su minuto en la historia de Dios. Y ese minuto lo prepara de tal manera que puede decirse lo que dice San Pablo: cuando llegó la plenitud de los tiempos. Y fíjense en esto, es una reflexión que les puede servir. Dios no solo prepara al pueblo elegido, que es una decisión importante, porque pudo Dios nuestro Señor haber actuado de una manera indistinta en toda la humanidad. Pero Él entendió que era mejor elegir inicialmente a un pueblo, preparar a ese pueblo para el mensaje de la salvación, darle a lo largo de milenios patriarcas, profetas, reyes, sabios, que estuvieran
recordándoles las promesas de Jesús, las promesas de Yahvé, para que en su tiempo, la plenitud de los tiempos, pudiera llegar primero a nacer María y después a nacer Jesús. Pero insisto, no solo preparó Dios el ambiente eligiendo al pueblo de Israel y alimentando su esperanza así, también preparó las culturas de la cuenca del Mediterráneo. No olviden que Tierra Santa pues está completamente al este, pero todavía es el Mediterráneo. Pero el Mediterráneo es también Grecia, el Mediterráneo es también Roma, y estuvo Dios nuestro Señor preparando humanamente las culturas, las más elevadas humanamente hablando son la griega y la romana, lo que se llaman las culturas clásicas, de la época clásica. Y estuvo preparando esas culturas a través de pensadores y de filósofos. Y tenemos a Sócrates, y tenemos a Platón, y tenemos a Aristóteles, y llegaron ellos a una concepción elevada de la misma divinidad y de lo que viene después de esta vida. Hay un diálogo precioso de Platón, el protagonista es siempre Sócrates, que nunca escribió nada como Cristo, que narra el último día de la vida de Sócrates. Si recuerdan, él fue condenado por un tribunal ateniense de una manera injusta, y la condena fue, iba a decir, clavarse en la cicuta. No, les digo, la cicuta es un veneno. Entonces, un veneno no se clava. Entonces, fue condenado a beber la cicuta y a morir de esa manera. Bueno, pues la tarde antes de que ocurriera esto, él está hablando de una manera serena. Ya esto es una gran cosa, saber que está a punto de morir y estar sereno. Pero habla de las cosas que vienen después de esta vida. Y al final, como una especie de conclusión, dice: esto no me lo ha dicho ningún hombre, sino que tengo algo en mi interior que me va repitiendo esto que ahora les estoy yo comentando. Y la última frase es maravillosa. Dice, refiriéndose a todo lo que viene después de esta vida, dice: el premio es bello y la esperanza es grande. Y dice, que lo escriba, bueno, que lo pronuncie un pagano, más o menos 4 siglos antes de la venida de Cristo, y que haya llegado a esa formulación de unas realidades que vienen necesariamente después de esta muerte, en el segundo tiempo. Entonces, Dios estuvo preparando también al pueblo griego y al pueblo romano para que cuando nace Jesús hayan alcanzado un determinado nivel cultural y religioso importante. Y les digo más, a los judíos les escandalizaba y les sigue escandalizando que un Dios se haya hecho hombre. Y ese es el mayor escándalo. Y es lo que no le quieren reconocer para nada a Jesús. Yo suelo decirles que no dejaron a Dios expresarse como Dios quería. Ese ha sido su pecado y lo sigue siendo. Porque para ellos era inconcebible que un Dios como el del Antiguo Testamento, que era solo un ser espiritual, pudiera encarnarse. ¿Por qué les digo esto? Porque si vamos a la cultura griega, los criterios de la escultura más elevada que ellos realizaron, y que en un sentido es muy difícil de superar ese criterio, es que ellos esculpían a los dioses como hombres y a los hombres como dioses. Y el puente cultural que es insalvable para los judíos
es perfectamente transitable para un griego y para un romano. Porque para ellos no era tan escandaloso que un Dios se hiciera carne, se hiciera humano. De suyo, los dioses que nosotros vemos en la Ilíada, en la Odisea, en la Eneida, en definitiva son con las cualidades y los defectos de un hombre, pero con el poder de un Dios. Bueno, quiero con esto sencillamente volver al tema de que Dios nuestro Señor preparó su obra a lo largo de muchos siglos y preparó esta obra a través de representantes suyos, que fueron los patriarcas, que fueron los profetas, que fueron los reyes, que fueron los sabios en el Antiguo Testamento, y que en el paso concreto que les estoy comentando es un arcángel. Ahora, lo interesante es saber que Dios nuestro Señor, que habló en el pasado a través de representantes, sigue hablando en el presente a través de representantes. ¿O alguna de ustedes ha tenido alguna visión de la Santísima Trinidad donde les haya revelado lo que quería que hicieran al día siguiente? Tampoco hemos tenido, por lo menos el que les habla, la visión de ningún ángel. Pero sí hemos tenido mamás, hemos tenido tías, hemos tenido abuelitas, hemos tenido religiosas, maestras, monjas, hemos tenido sacerdotes, hemos tenido obispos, hemos tenido papas, que nos han ayudado en la recepción de nuestra fe y en la maduración progresiva de nuestra fe. Y son representantes de Dios. Entonces, así como la Santísima Virgen estuvo abierta a los representantes de Dios, también nosotros debemos seguir abiertos a los representantes de Dios nuestro Señor, como es el caso de la Santísima Virgen. Pero también la Santísima Virgen, dentro de este aspecto de la apertura a Dios, estuvo abierta a los signos del Señor. Recuerden que el ángel le dijo, como una prueba de lo que iba a ocurrir, ahí tienes a tu prima. Y el signo era este: ya no estaba en época de concebir su prima Isabel. Y si ya estaba de 6 meses la que llamaban estéril, es porque para Dios no hay nada imposible. Y ahí la Santísima Virgen dio un signo. Y otro signo, ese era de fácil constatación, porque pues la vio ya con un embarazo pues casi de 7 meses, porque si ya estaba de 6 meses cuando recibió la noticia, y tarda un poquito en decidir y en preparar el viaje, y el viaje no es de 2 horas, sino casi de 2 semanas, pues piensen, estuvo la Santísima Virgen viendo patente el signo del que le había hablado el ángel. Pero hay otros que no ven así. También el ángel le dice, y el que nacerá de ti será grande, será llamado Hijo del Altísimo, reinará sobre la casa de David, y su reino no tendrá fin. Eso lo escuchó y no lo vio. ¿O cuándo lo vio? Podemos decir, bueno, algo vio cuando resucitó, aunque no lo vio reinar, ni vio que su reino no tuviera fin. Pero la Santísima Virgen cree todos los signos que Dios le envía, aunque no los vea, porque vienen de Dios y porque Dios es fiel a sus promesas. Y porque Dios es fiel a sus promesas, aunque no sepa cómo, lo acepta. Tampoco entendió bien lo que le dijo el ángel cuando le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. No había existido nunca antes y no existió nunca después.
y sin saber cómo iba a ocurrir, lo aceptó. Eso es la apertura a Dios. Dios tiene muchas más posibilidades, mucho más conocimiento, mucha mejor perspectiva. Él ya conoce la película completa, nosotros estamos solo en un fotograma. ¿Recuerdan ustedes cómo, pues, el cine, ¿no? Creo que son, ¿cuántas imágenes pasan por segundo? ¿32? Pero en fin, entienden la idea. Dios nuestro Señor tiene todo el rollo de la película y nosotros nada más tenemos una imagen delante. Pero si la película es de Dios, empieza bien y va a terminar bien. Y eso es la apertura a Dios. Y eso es lo que tiene María. Y es lo que hace a María también una mujer tan sencilla, tan humilde, tan segura, tan serena, tan fuerte. Lo iremos viendo en otros momentos, pero también que quede eso así. Ahora bien, piensen también que fruto de esa apertura a Dios en la vida de María es, primero, su maternidad divina, porque dijo que sí, Dios nuestro Señor siguió actuando en su vida y se encarnó Jesús. Se encarnó el Hijo de Dios y nació el Hijo de Dios. Pero fruto también de la apertura de María, de alguna manera es toda la formación humana que recibió Jesús a lo largo de 30 años. Aunque no lo entendamos nosotros del todo, hay que creer lo que nos dice San Lucas resumiendo toda la vida oculta. Nos dice, y el niño crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Por tanto, todos los gestos de delicadeza de esa madre, todos los gestos de cariño de esa madre, todos los gestos de prudencia de esa madre, todos los gestos de colaboración de esa madre, los asimiló Jesús. Y todo lo que nosotros vemos de virtud humana en Jesús, hay que saber que lo aprendió de sus padres, de San José y de la Santísima Virgen. Y que aunque nosotros no tengamos lo que seguramente nos encantaría, una especie de diario de la Virgen María, hay un libro de un sacerdote español que luego fundó a los franciscanos de María. Estoy hablando del padre Santiago Martín. ¿Le suena? Sí. Bueno, creo que tiene un libro titulado algo así como Diario Secreto de la Virgen María. Sepan que no es palabra de Dios, sepan que es como proyección imaginativa de alguien que quisiera que las cosas le hubieran ocurrido así, pero tal vez nosotros también quisiéramos algo en ese sentido y puede servir. Yo creo que es más verdad el silencio de María, porque la Virgen habla muy poco. Y menos San José. En realidad San José nunca habla. Lo cual nos quiere decir que lo importante de la vida humana no son las palabras. Es muy fácil hablar, aunque tengamos nosotros en ocasiones complejos, tartamudeces, miedos, etc. Pero es mucho más fácil hablar bien que obrar bien. Y lo que nos hace santos no es hablar bien, sino obrar bien. Entonces, fruto de esta apertura a Dios, vamos a ver un poquito más rápido la última idea, son los apóstoles. Los apóstoles son tales porque también ellos, atentos a la presencia de Dios en sus vidas, escucharon lo que Dios les pedía y se lo dieron. Fruto de esta apertura a Dios nuestro Señor es la Iglesia. Porque la Iglesia, fundada sobre los apóstoles, también tiene su base en que Dios habla y yo escucho. Y como lo que Dios me pide es bueno,
lo que Dios pidió a los apóstoles de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es muy bueno. Y porque ellos fueron fieles a esa consigna del Señor, nosotros tenemos aquí ahora la fe cristiana. Pero también hay que decir que fruto de esta apertura a Dios son los concilios de la Iglesia Católica. Piensen que un concilio es la reunión más solemne de toda la Iglesia para tratar temas candentes, urgentes, necesarios en las distintas etapas de la historia de la Iglesia. El último fue el Concilio Vaticano II, entre los años 1962 y 1965. Y que ahí se trataba de escuchar a Dios y de hablar sobre todo lo que cada uno escuchaba de Dios y ponerse de acuerdo para que la Iglesia tuviera una dirección precisa, concreta y actualizada de esa voz de Dios que habían escuchado. Y esos son los documentos conciliares. Y un fruto del concilio, yo creo que el más importante, es el Catecismo de la Iglesia Católica, que se publicó casi 30 años después del concilio. Se publicó en el 92. El concilio empezó el 62 y terminó el 65. Y en ese Catecismo de la Iglesia Católica encontramos nosotros una expresión organizada, una expresión coherente, una expresión clara, una expresión actualizada de lo que significa lo que debemos creer, lo que debemos hacer, lo que debemos orar, lo que debemos celebrar y cómo debemos orar. Son las 4 partes del catecismo. Y está ahí. Y si nosotros tenemos alguna duda seria sobre algún tema importante, en el catecismo encontramos la respuesta. Hay una edición completa, el Catecismo de la Iglesia Católica, y hay otra más brevecita que se llama Catecismo de la Iglesia Católica Compendio. El compendio está formulado con preguntas y respuestas, pero al margen de cada una de las preguntas hay unos números que están refiriéndose a la edición original completa del catecismo. Por tanto, si nosotros viéramos, por ejemplo, un tema aborto, y se puede preguntar ¿por qué es un error abortar? Y se da una respuesta en 5 líneas. Luego le puede decir, no estoy citando de memoria, no va a ser así, pero pudiera decir 2970-2976, que significa que en la edición original están todos los párrafos numerados, y del párrafo 2970 al 2976 hay una explicación más amplia y mejor argumentada sobre este tema, y así todos los demás. Veía una mano que se levantaba ahí. Es que quería preguntarle, Keike dijo que nos enseñaba el catecismo a bueno, sí, 4 partes. Lo que debemos celebrar, creer, lo que debemos, y es el credo, y sigue cada una de las partes del credo, la explicación, ¿no? Segundo, lo que debemos obrar es la moral. Tercero, lo que debemos celebrar, y es la liturgia, los sacramentos. Y cuarto, lo que debemos, cómo debemos orar. Es un tratado bellísimo sobre la oración, y valdría la pena leerlo no una vez, sino varias veces, y no leerlo rápido, aunque nada más fuera esta 4ª parte, no leerlo rápido, sino tranquilamente. Y verán cómo hay tantas experiencias también formuladas que nosotros ya hemos tenido y que no hemos sido capaces de distinguir y de aclarar, y ahí se nos aclara. ¿Alguna otra pregunta, lamento, objeción, crítica, o todo eso junto? Bueno, son las 12. A ver, allá hay una mano que se levanta. ¿Sí? Padre, cuando usted mencionó que los judíos esperaban no esperaban un Mesías como Jesús, que fuera Dios, que se hubiera hecho hombre Dios. Entonces, ¿a quién
Mesías que los liberara económicamente, políticamente, socialmente, que les solucionara los problemas económicos. ¿Recuerdan cómo cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, luego andaban buscándolo y él capta perfectamente y les dice: ustedes me andan buscando no porque vieron un milagro, sino porque les llené el estómago? Pensaban ellos que ya tenían resuelto el problema de sus vidas porque Jesús podría multiplicar los panes cada media hora. Y les dice: no, señores, no me voy a dejar instrumentalizar por ustedes. Y una vez se va al monte él solo, para que no lo anden buscando, queriendo manipularlo, y otra vez les dice: busquen no el pan que se acaba, sino el que permanece para la vida eterna. ¿Más manos? Ninguna. Damos gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti te tienes que dar por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey Cristo. Venga tu reino.